Bueno, pues vamos a comenzar ya. Bienvenidos a todos los espectadores que se suman desde España y toda América a este seminario formativo. Mi nombre es Javier Rubio, formo parte del equipo de marketing de Sevier España y hoy tengo el placer de introducir este encuentro en el que vamos a explorar de la mano de dos expertos, el doctor Javier Flores y el investigador Wagner Ríos, un tema de gran relevancia en el ámbito de la salud, la inteligencia artificial y su impacto en la educación médica. Antes de arrancar, me gustaría contextualizar rápidamente el sentir de la comunidad sanitaria ante el desembarco de la inteligencia artificial en su día a día. Y lo haré basándonos en los datos de dos estudios recientes que ha realizado el Elsevier a nivel mundial, uno entre profesionales y un segundo entre estudiantes. La rápida evolución de la inteligencia artificial genera una ola de expectativas y oportunidades, pero también preocupaciones en los más de 3.000 investigadores y profesionales de la salud consultados. Si bien hay un notable 95% que creen que la inteligencia artificial puede acelerar el descubrimiento de conocimientos y mejorar la calidad del trabajo, también existe desconfianza. El 94% temen que pueda ser utilizada para desinformar. Por su parte, el mundo académico, representado por los más de 2.000 estudiantes de medicina y enfermería encuestados, en un 62% se muestran entusiasmados con el uso de estas herramientas. Muchos de ellos, de hecho, las utilizan habitualmente en sus estudios, reconociendo los beneficios que aportan a su experiencia y educativa. No obstante, avisan, es necesario que las partes interesadas colaboren en la creación de marcos éticos y mejores prácticas para un uso efectivo y responsable. En resumen, este estudio concluye que la inteligencia artificial tiene el potencial de transformar la educación, pero su implementación debe ser reflexiva y colaborativa entre educadores, estudiantes, profesionales para maximizar sus beneficios. A lo largo de los próximos minutos vamos a profundizar en estas dinámicas, examinando cómo podemos aprovechar las oportunidades que hoy nos ofrece la inteligencia artificial mientras gestionamos sus riesgos y preocupaciones. A través del chat de Zoom os compartiré los enlaces de los estudios mencionados del Sevier y os invito a que a través de este mismo canal nos hagáis llegar vuestras dudas, experiencias y preguntas para los ponentes, que les trasladaremos al término de sus exposiciones. Y nada más por mi parte, simplemente agradecer al doctor Javier Flores y al investigador Wagner Ríos por su tiempo y dedicación y nada, son todos suyos, doctor. ¿Qué tal con todos? Muy buenas tardes, noches o días, donde sea que nos estén mirando. Mi nombre es Javier Flores. Estoy aquí junto con mi co-investigador Wagner Ríos García. Ambos hemos dedicado gran parte de estos últimos 2 años a la investigación en inteligencia artificial y a la adopción temprana por educadores, médicos y estudiantes de medicina. Durante esta ponencia vamos a tratar de dar la perspectiva de docente y de estudiante, que es como hemos ido caminando en esta travesía de lo que es la inteligencia artificial. Y soy muy emocionado, veo muchos nombres conocidos, nombres nuevos, así que comencemos. Con respecto a conflictos de interés, al momento no tengo ninguno. Eh, las opiniones que voy a dar aquí no representan a ninguna institución para la cual trabajo. No representan ni a Cayetano Heredia, donde he estudiado, ni a Hopkins, ni Harvard, ni a la Universidad Continental, donde me encuentro haciendo el doctorado, ni al Instituto Nacional Víctor Larco Herrera, Científica del Sur, o la Universidad Privada. No he recibido ningún pago por parte de alguna institución que promueve el uso de inteligencia artificial, así que ergo no tengo ningún conflicto de interés que declarar. Agradecimientos, creo que todos estamos al tanto de que en esta época actual, si no agradecemos a Beyoncé, es muy probable que la exposición no vaya de la mejor forma, así que le doy gracias a Beyoncé. Le doy gracias al doctor Percy Maita en Universidad Científica del Sur, específicamente de IGIDI, porque es una de las personas que más ha apoyado que hagamos investigación en esta línea dentro de la universidad. Y le doy agradecimiento a la Universidad Privada de Tacna, específicamente al decano Marco Rivarola, que es otra de las personas que más ha apoyado que integremos la inteligencia artificial en aspectos éticos y profesionales junto con estudiantes de medicina, ¿no? Entonces, dicho sea esto, ¿cuáles son los objetivos de esta sesión? Al terminar la sesión, ustedes y yo deberíamos ser capaces de describir el uso de la inteligencia artificial en educación médica, a la cual llamaremos MEDET, desde una perspectiva histórica. No voy a contarles toda la historia de la educación médica, sin embargo, vamos a hablar acerca de cómo las teorías han moldeado nuestro uso de la inteligencia artificial y cómo cierta investigación es la que rige cómo la percibimos. Luego, vamos a aplicar la inteligencia artificial generativa para la dirección y evaluación del aprendizaje, tanto desde la visión del experto docente como del experto estudiante. Y por último, llega la parte interesante. Vamos a reflexionar todos en una conversación, espero que sea profunda,
sobre el futuro de la inteligencia artificial en educación médica. Y quiero terminar solo con una frase. Así que comencemos. La inteligencia, que es algo que todos tenemos aquí, es la capacidad de adquirir y aplicar conocimiento y habilidades. Entonces, cuando un estudiante llega, recolecta pedazos de información de un paciente, de la historia clínica y el examen físico y luego diagnostica, está haciendo inteligencia, está siendo inteligente, está usando su inteligencia, junto con otras funciones cognitivas. Cuando leemos un artículo y podemos tener una conclusión de ese artículo, también lo hacemos. Si nos damos cuenta, vivir es un acto inteligente, ¿no? Y vivir, desde mi perspectiva, es aprender. Porque quieran o no están aprendiendo, dependiendo del grado de concentración que le pongamos. Entonces, tengamos en cuenta que la inteligencia es esto, ¿no? La capacidad de adquirir y aplicar conocimiento. Y artificial es algo que obviamente que no es natural. Por lo tanto, tenemos que hablar acerca de terminología. Y aquí he tratado de reducir lo más compacto cada uno de estos términos y tenemos el primero, que es inteligencia artificial, que es cualquier proceso en el que una máquina se comporta de forma inteligente. Puede ser cualquiera de los que he dicho, ¿no? Si aplico conocimiento, yo podría ver una gaseosa y decir, eso es una gaseosa y tiene estas características. Entonces, una máquina podría ver, una máquina podría leer, una máquina podría crear, una máquina podría interpretar. Entonces, es un campo grande, ¿no? Pero cómo lo hace es el siguiente paso. El Machine Learning, desde mi perspectiva, son un grupo de métodos por el cual se logra la inteligencia artificial mediante el uso de algoritmos. Podemos tratar de predecir las características de algo o la siguiente palabra. O podemos entender de que cuál es el estudiante que tiene más riesgo de desaprobar un curso ya. El Machine Learning nos puede ayudar en eso y poder establecer intervenciones tempranas. Pero si vamos más al fondo, nos damos cuenta de que tenemos otra cosa que es Deep Learning, que es aprendizaje profundo, que es un método en el que el propio modelo crea la representación mediante sus propios circuitos neuronales. Y si vamos más al fondo, tenemos los Pre-trained Generative Transformers, que en realidad es ChatGPT, pero van más allá. Lo que quiero que entendamos aquí es lo siguiente. La IA son un montón de softwares que básicamente lo que hacen es emular la inteligencia humana. Ergo, si nosotros queremos que nos den un buen producto, ¿qué deberíamos hacer? Conocer el proceso por el cual se hace ese producto. Si nosotros queremos que la IA interprete un artículo, como hay papers publicados sobre ECAS, interpretación de ECAS, interpretación de estudios de educación médica, que es uno que publiqué hace poco en Medical Teacher, primero nosotros debemos saber cómo se hace ese proceso para poder tener una idea o concepción de cómo enseñarlo y cómo transmitirlo. Entonces, la primera gran lección de este gráfico es, si queremos aplicar la inteligencia artificial para un procedimiento, al menos hay que conocer los principios de ese procedimiento. Por lo tanto, nuestros estudiantes pueden usar IA, claro que pueden, pero primero deberían poder describir los pasos de ese procedimiento. Esta parte de ir, envolverse en la travesía del aprendizaje es necesaria para que luego podamos pasar estos principios a la máquina. Y les traigo una noticia. La inteligencia artificial en educación médica al menos tiene papers que datan desde 1992, porque comenzábamos con modelos predictivos. Porque creo que todos los que son docentes aquí y los que son estudiantes en algún momento se han preguntado, ¿cómo puedo predecir que voy a aprobar este curso? ¿O cómo puedo predecir que estoy yendo bien? ¿O cómo puedo predecir que este estudiante va a desaprobar o va a aprobar? O alguno de ustedes que ha tenido un estudiante al cual le ha puesto tanto énfasis, decir, ¿cómo puedo predecir que él va a ser exitoso? Entonces, la predicción es lo que ha marcado los primeros años de la inteligencia artificial, con uno a dos, máximo tres estudios entre 1992 y 2008, ¿no? Lo que ocurre en el año 2009 es algo excelente. Ya pasamos de entender solo la IA como predicción a aplicarla en otros procesos de aprendizaje. ¿Cómo cuáles? Encontramos text mining y podemos ver cuáles son los sentimientos que tiene un estudiante al escribir una carta reflexiva sobre los pacientes. O cuáles son las características de las palabras que usa un estudiante en una nota de ingreso con relación a su razonamiento clínico. Sabemos que estudiantes que usan palabras como agudo, crónico, subagudo, unilateral, bilateral, tienen más razonamiento clínico que otros. Entonces ya entramos en un campo en el cual vamos integrándola con nosotros. Creamos sistemas de tutoría, pero que son basados en árboles de decisiones. Luego, como todo en la vida, el hype o la emoción baja. Y entre el 2012 y 2018 comienza a caer un poco,
Pero luego, entre 2019 y 2020, los modelos que son aplicables para todos comienzan a emerger, porque en toda tecnología, desde mi perspectiva, hay dos fases. La fase en la cual lo pueden usar las personas que tienen el conocimiento teórico y avanzado claro, que es básicamente la, digamos que es la élite que lo puede usar, aunque no me gusta decir el término élite. Y la segunda es cuando se hace de libre acceso para todos. Eso es lo que pasó con ChatGPT. Todos pudimos comenzar a usar chatbots de acceso libre, ChatGPT, Cloud, Bing, Copilot, Gemini, de todo. Y al poder usarlos, los artículos crecieron. Pero aquí hay otro problema, que es el que les quería tocar. La mayor parte de estudios son perspectivas. Somos las personas pensando sobre qué se puede hacer. Y es esta brecha entre la idea y la acción la que ha marcado estas dos olas de crecimiento. Pero ¿en qué se ha usado la IA en educación médica? ¿Y por qué hacemos junto con el CEBIR este taller? Porque todos tenemos miedo de qué va a pasar en el futuro, porque no sabemos en qué se puede usar, porque queremos crear algo nuevo cuando en realidad ya entendemos de manera muy corta la educación, pero la entendemos. Y como se ha usado y todos han visto en algunos, en los diarios de sus países, en Perú hemos tenido un artículo publicado junto con el doctor Álvaro Taipe en El Comercio sobre ChatGPT le gana a los estudiantes de medicina. Usualmente se ha usado para dar exámenes, pero dar exámenes es el objetivo de la IA o el objetivo de la IA es que los médicos puedan tener una vida después del hospital o que los docentes puedan tener una vida y que la IA pueda agarrar y reducirla en vez de sentirse amenazados y reemplazados. Se ha usado para generar contenido, para educar pacientes y educar estudiantes. Producciones de material educativo, obviamente. Se ha usado como pacientes virtuales. Las IAs o los chatbots pueden trasladarse a ser pacientes virtuales y conversar con el estudiante desde el celular. ¿Se imaginan lo corto que es esto? Aproximadamente un paciente virtual con ChatGPT puede costar entre 0,25 a 0,50 centavos de dólar, que es, y menos, ya estoy siendo muy exagerado. Eso comparado con un paciente virtual real es mucho menos dinero. Análisis de sentimientos para ver qué opinan los docentes sobre los estudiantes y poder identificar sesgos implícitos. Entonces, el campo es inmenso y el día de hoy vamos a ver qué hacemos con IA generativa, pues. En su mayoría se han usado para dar exámenes y además para crear preguntas. Pero, ¿qué les propongo yo? Mi propuesta va para docentes y estudiantes. Y la primera parte que voy a explicarla yo, que es este slide, es cómo integrarlo en el currículum, entendiendo siempre currículum como cualquier actividad educativa planificada, que puede ser un taller, puede ser un curso, puede ser una clase, puede ser esta conversación. Cualquier actividad educativa planificada es un currículum. Entonces, desde mi perspectiva, educar tiene tres grandes pasos cuando queremos educar de esta forma. La primera es que quieren enseñar, que son objetivos de aprendizaje, porque sin objetivos no la tenemos claro. Y esto va para estudiantes y para pacientes. ¿Qué es lo que le quiere enseñar a este paciente que tiene un trastorno depresivo mayor? Que sepa qué es su enfermedad, que sepa cuáles son los factores de riesgo, que sepa cuáles son los síntomas, que sepa cuál es el tratamiento. ¿Qué le quiere enseñar a este paciente con hipertensión? ¿Qué quiero que sepa este estudiante del tercer año de medicina con respecto a hipertensión? Los objetivos son este contrato que hace el docente con el estudiante sobre lo que se debería lograr al final de la clase, que es lo que hemos visto hoy día. ¿Cómo lo quiero enseñar? ¿Qué es cómo voy a darle yo el material? ¿Qué quiero que termine en su cabeza o al menos él pueda digerir con respecto al objetivo? Y por último, y para mí es la parte más importante porque mi carrera de educador médico se basa en esto, es cómo quiero evaluar, qué instrumentos de evaluación uso. Y es aquí donde junto con Wagner tenemos estudios sobre diseño de preguntas. Así que nada de lo que les voy a decir ahora no tiene evidencia. En realidad, antes de comentar cada producto que voy a presentarles, ha sido hecho de esta forma, ¿no? Y ahora Wagner les va a comentar, ¿y cómo estudio con IA? ¿Cómo puedo hacerlo? Así que Wagner, te doy el paso. Un cordial saludo con todos. Agradezco al doctor. Bien, respondiendo a esta pregunta, es esencial poder saber que la IA viene a ser un complemento y un gran apoyo para lo que viene a ser la educación médica. ¿A qué me refiero? Si un estudiante, ya sea de medicina, o un estudiante en alguna carrera de ciencias de la salud, desea potenciar su aprendizaje,
puede contar con lo básico que son los libros, las tutorías, etcétera. Pero actualmente puede ser complementado y de gran beneficio con lo que viene a ser la generación de preguntas. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, un estudiante va aprendiendo anatomía, va aprendiendo fisiología, medicina interna, conforme va avanzando, pero muchas veces cuando lleva la teoría a la práctica se le resulta un poco complicado, ¿no? O incluso también con los casos clínicos. Entonces, por ejemplo, en estos modelos de procesamiento del lenguaje natural, como vienen a ser ChatGPT, hablo de Cloud, Perplexity, entre otros, que son muy buenos, pero están en mejora, el estudiante puede desarrollar preguntas sobre algún tema, ¿no? Por ejemplo, vayamos al hecho que haya estudiado anatomía de miembro superior. Puede con ChatGPT generar unas 10 a 20 preguntas sobre el tema del día estudiado y mejorar su aprendizaje. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es muy importante la labor que puede tener estos tipos de inteligencia artificial, pero como reitero, son un complemento al estudio del alumno, ¿no? El estudiante estudia el curso de anatomía, fisiología, etcétera, y puede complementar su aprendizaje con lo que viene a ser la inteligencia artificial. Entonces, esto puede ser de gran ayuda en lo que viene a ser la generación de preguntas múltiples, lo que vienen a ser también los casos clínicos desarrollados. Entonces, esto también lleva a lo que se podría llamar empoderamiento del estudiante, ya que el estudiante no solamente recibe la información, el estudiante aprende a interactuar con la información. Esto vendría a ser un gran logro, ¿no? Y a futuro podría generar mayores oportunidades de aprendizaje, porque la inteligencia artificial, a partir de que puede generar estas preguntas múltiples, es como un sistema de tutoría, ¿no? Donde que el estudiante va a interactuar con ChatGPT, hablo de Cloud, que también es muy bueno, Perplexity, entre otros, y puede generar estas preguntas e ir mejorando su aprendizaje. Y ojo, es muy novedoso, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el estudiante utiliza este sistema de inteligencia artificial y ve ya un cambio en su rendimiento. Entonces, él puede ir incorporando nuevas estrategias, nuevos avances, conforme va estudiando y va a ir interactuando y mejorando progresivamente. Muchas gracias. Entonces, como decía Wagner, básicamente es el uso de la inteligencia artificial en el ciclo de aprendizaje autorregulado. La IA básicamente es un acompañante que es el contexto en el cual se da el aprendizaje para que pueda establecer un plan, traducir la información y luego autoevaluarse. Y eso es lo que vamos a hacer. Quería aquí que hagamos esta comparación entre estas dos partes, porque el diseño curricular es lo mismo, solo que el estudiante lo está haciendo por su cuenta. Así que si hay estudiantes aquí, docentes, básicamente van a hacer las mismas estrategias. Lo primero que quiero que sepan es que si quieren enseñar algo, la versión más práctica que pueden trabajar es estas tres partes de un objetivo de aprendizaje, que es el verbo, lo que quieren lograr con el estudiante, que es el contenido y al final el estándar, ¿no? Miren, no tienen que ser expertos diseñando objetivos de aprendizaje, porque con Wagner hemos preparado una, un chatbot para diseñar objetivos. Miren, hay dos formas en las que podemos hacer esto, y esta parte de aquí es súper práctica. Tenemos 30 minutos, cada sección va a durar 10 minutos, y me gustaría que todos, si pudieran, partan esto a la mitad y la otra la pudieran poner también a la mitad, ¿no? Entonces, practiquemos. Lo primero es que les voy a enseñar una aplicación que se llama Meded Mentor. Meded Mentor es básicamente una aplicación que ha sido creada por educadores médicos a nivel de todo el mundo y que permite que nosotros podamos hacer lo siguiente. Podemos pedir un enlace de libre acceso, como voy a hacer ahora, y pueden buscar artículos en todo el campo de la educación médica, ¿no? Vamos a dejar esto para el final. Y la otra aplicación que pueden usar es la siguiente. Es creador de objetivos de aprendizaje en educación médica, que es otro que hemos trabajado junto con Wagner. Y para esta clase vamos a hacer un ejemplo súper básico, ¿ya? Vamos a crear objetivos de aprendizaje para una sección de inteligencia artificial dentro de cardiología. Entonces, ayúdame a crear una sesión de objetivos de una sesión de inteligencia artificial en cardiología para estudiantes de tercer año. Esto es de bastante ayuda, sobre todo cuando ya tenemos
experto en el equipo que tiene claro qué es lo que debe enseñar, ¿no? Y simplemente usa esto para ordenar sus ideas. Eh, el creador de objetivos de aprendizaje es bastante útil en este sentido, ¿no? Nos permite tener el objetivo, el nivel de la taxonomía de Bloom que vamos a usar, los temas clave que deberíamos presentar, los criterios de evaluación, que es lo más importante desde mi perspectiva, y por último la estrategia instruccional, ¿no? Ahora vamos a otro escenario en el cual yo ahorita soy residente de la especialidad de psiquiatría, ¿no? Entonces, crea objetivos de aprendizaje para conocer antipsicóticos. Entonces, mediante esta forma van a crear objetivos de aprendizaje que yo mismo, como residente, puedo usar para guiar mi aprendizaje. Y acá tenemos identificar los diferentes tipos de antipsicóticos típicos y atípicos y sus principales indicaciones en un 90% de una versión escrita, ¿no? Es un nivel bajo que es recordar, los temas clave van a ser estos, entonces eso es lo que deberían tener mis notas en ese momento, y podría evaluarme con un examen de opción múltiple, y la respuesta a esto es súper clara, entonces, ¿qué podría hacer? Podría crear preguntas yo con IA, claro, o la segunda es, puedo buscar bancos de preguntas que lo tengan. ¿Cómo debería aprenderlo? Con una clase magistral. Cuando somos novatos en aprendizaje, es muy útil usar estas guías para poder acompañarnos, ¿no? Otra es evaluar la aparición de efectos adversos graves como el síndrome neuroléptico maligno y sus estrategias. Les informo que este creador de objetivos de aprendizaje es de acceso libre y nos permite orientarnos sobre todo en base de prioridades educativas. Entonces, aquí obviamente es evaluar, los contenidos son efectos adversos. Claro que sí, vamos a volver a enviar el enlace para que ustedes puedan trabajar. Y algo útil sería juntarnos con personas que estén en el mismo nivel educativo que nosotros y discutir casos, ir conversando, hacer pequeños grupos y retroalimentarnos. Entonces, la guía básicamente nos da una guía que puede ser complementada junto con conocimiento de expertos en educación o conocimientos expertos en el tema, en este caso de psiquiatría. Pero es algo increíble porque ahorra un montón de tiempo. No hay un estudio que diga cuánto cuesta hacer objetivos de aprendizaje, eh, pero desde mi perspectiva, desde la mía, es una tarea muy cara porque todos los que están aquí que hacen educación saben que no existen estos materiales de acceso libre, ¿no? Entonces voy a pausar esto un minuto, mientras tanto, y vamos a abrir Medit Mentor para enseñarles cómo se usa, porque tengo que solicitar un link a mi correo personal. Mientras tanto, voy a abrirlo. Sí, para hacer un objetivo de aprendizaje, como están comentando, se pueden invertir horas, incluso tareas de día, si uno no está en el mood, yo le digo mood adecuado, y es más, puede resultar en bastante frustración si uno no tiene tanta experiencia. Entonces, y a veces coordinar junto con profesionales de otras áreas, siendo educadores médicos o siendo médicos, es súper difícil. Entonces, es bastante demandante y nos sirve bastante, ¿no? Entonces, ahora sí, les quería enseñar Medet Mentor. En Medet Mentor ustedes pueden buscar entre 145.000 artículos de educación médica, y mi recomendación aquí va a ser la siguiente. Cuando tengan que crear una sesión de aprendizaje, coloquen las siguientes palabras. Curriculum, y escojan el tema que quieren hacer, ¿no? Coloquen hypertension. Y aquí pueden encontrar currículum básicamente es cualquier actividad educativa planificada, ¿ya? Y hypertension es hipertensión. Entonces, estamos buscando actividades educativas planificadas de hipertensión. Y esto es súper interesante porque tenemos aquí currículums de hipertensión. O sea, podemos copiar estos currículums y pasarlos a nuestra práctica educativa. Y ya saben ustedes que no tenemos que hablar todos inglés. Ahora lo que podemos hacer es simplemente pasarlos por ChatGPT, traducirlos y demás. Algo que a mí me gusta bastante es usar core curriculums. Core curriculum son objetivos de aprendizaje esenciales que uno va a terminar usando, ¿no? Aquí tenemos esto de aquí, ¿no? Un core curriculum es lo mínimo indispensable que nuestros estudiantes deberían hacer al terminar una parte de la formación. Entonces, aquí pueden ustedes, dependiendo si tienen acceso o no, ir buscando core curriculums de anatomía, de fisiología, de farmacología. Aquí tienen uno para estudiantes de farmacia que está en Anatomy Education. En realidad hay uno que me gusta mucho más, que es el de la Sociedad de Anatomía. Y aquí ustedes pueden, básicamente,
copiar el currículum que estas personas ya han hecho. Entonces, este es el currículum que han hecho estos doctores de farmacia y bioquímica. Y para contextualizarlos más, voy a buscar el otro core curriculum del que les estaba hablando, que es este de aquí. Si se dan cuenta, lo he leído muchas veces porque es parte de mi trabajo, que también lo pueden encontrar por Medet Mentor. Entonces, este core curriculum de anatomía me parece increíble porque aquí tienen qué es lo esencial que deberían saber a términos anatómicos, qué es lo esencial que deberían saber en cabeza y cuello, qué es lo esencial que deberían saber en todos los objetivos de cada una de las áreas. Así como hay para este, ustedes pueden buscar core curriculum para lo que estén enseñando o para lo que estén aprendiendo. En temas de psiquiatría, ustedes pueden buscar EPAs o Entrust Level Professional Activities. Entonces, tienen a Medet Mentor, tienen al creador de objetivos de aprendizaje, tienen cosas increíbles para poder ir avanzando en temas de cómo crear objetivos de aprendizaje en educación médica. Desde mi perspectiva como educador, creo que lo más importante es tener objetivos claros, porque si no se tienen, no se sabe qué se está educando y el estudiante se siente perdido. Y como residente, opino lo mismo. Si uno no tiene claro a dónde tiene que llegar, en qué tiempo determinado, es también es terrible. Pero ahora escuchemos la opinión de Wagner, que es un estudiante de pregrado. Así que le voy a dar el pase otra vez. Muchas gracias. Y bien, como comentaba el doctor, en sí la inteligencia artificial, a través de estos métodos, puede ser de gran ayuda para el estudiante, ¿no? Como sabemos, en los currículums hay una enseñanza ya predimitada para cada estudiante del área de la salud, pero esto también incluso puede ser modificable, ¿no? Pues se vamos a ir mejorando. Lo que en un principio capaz puede ser y tomar un gran proceso, con el uso de la inteligencia artificial va a ir adaptándose y generándose de manera más eficaz, ¿no? Más rápida también. Entonces, es esencial también conocer esto, ¿no? Y por ejemplo, cuando hablamos de los chatbots, estos chatbots, como el doctor lo ha demostrado, tienen múltiples beneficios. Y lo mejor es que son de acceso público, ¿no? Para todas las personas. Ahora, hay que ver que también que estos chatbots se pueden personalizar, ¿no? Como lo hemos visto, y van a ir de acuerdo al objetivo del usuario, ¿no? Entonces, esta interacción que tenemos, esta comunicación de manera personalizada, de manera rápida y eficaz, nos va a permitir seguir mejorando en el aprendizaje, ¿no? Y los chatbots tienen múltiple contenido, ¿no? Y múltiple utilidad, ¿no? Pueden generarse para la asistencia virtual, como hemos visto también para la generación de preguntas, y así sucesivamente. Y con los años, esto irá mejorando y progresando de manera muy eficaz. Gracias. Listo. Entonces, como nos comentaba Wagner, también son importantes cuando uno es estudiante porque obviamente guían lo que hacemos, ¿no? Y luego definen qué es lo que vamos a hacer a posteriori. Pero ahora, ¿qué hacemos si queremos usar contenido? ¿O qué hacemos si queremos crear contenido? ¿Cómo creamos plantillas? Imaginen que tienen que armar una clase de esquizofrenia o tienen ustedes que repasar esquizofrenia antes de un pase de visita. Y la pregunta es, ¿cómo se estudian las enfermedades? Y esto nos retorna a un estudio que plantea Elstein en razonamiento clínico hace muchos años, en el que da luces de cómo los médicos almacenamos la enfermedad, almacenamos la información. Nosotros, cuando aprendemos una enfermedad, aprendemos la fisiopato, la epidemiología, que es a quien le da, el curso y la presentación clínica. ¿Y qué tal si conectamos esto con la inteligencia artificial y podemos tener plantillas para nuestros estudiantes? Y esta misma idea se le ocurrió a un grupo de investigación en Japón que se puso a crear un montón de guiones de la enfermedad usando un chatbot. Y ese mismo prompt que usaron, lo tenemos aquí. Pero segundo, ¿qué tal si no queremos crear algo de nuevo? ¿Qué tal si simplemente queremos que los estudiantes puedan leer artículos más rápido? O nosotros como docentes que tenemos una presentación, queramos leer artículos más rápido. Y también hay una respuesta para eso. Hay investigadores, y me incluyo, que nos hemos dedicado a publicar unos cuantos papers sobre aspectos de cómo usar la inteligencia artificial para trasladar la información compleja a más digerible para novatos. Porque sabemos todos, y creo que ninguno aquí puede decirme que es un experto interpretando información, porque creo que nadie lo es, que es difícil. Y es mucho más difícil cuando uno está en sus fases iniciales de aprendizaje. Y la siguiente pregunta es,
¿Se puede? Y la respuesta es sí. Vamos ahora a ir a la parte de crear contenido con plantillas. Y para esto les traigo a un querido amigo que se llama Expert in Medical Knowledge. Expert in Medical Knowledge está basado en el prompt que les había comentado en algún momento. Y el prompt pide específicamente que creemos un guión de la enfermedad buscando en distintas bases de datos y tratando de responder preguntas como la epidemiología, cuál es la prevalencia, la incidencia, cuál es la presentación más frecuente de un paciente, cuáles son los factores de riesgo, cuál es la fisiopatología, cuál es la presentación clínica, cuáles son los laboratoriales imágenes que vemos, cuál es el abordaje diagnóstico, cuáles son los criterios, cuál es el tratamiento, cuál es la prevención y pronóstico. Todo esto está basado en investigación en razonamiento clínico, básicamente, que se tiene que trasladar. Entonces, no es que la IA esté creando algo de cero, somos las personas o los educadores médicos que estamos tratando de convertirlo. Así que en el chat le pido a alguien, por favor, que me tire una enfermedad al azar, la que ustedes quieran, para ver cómo va funcionando. Vamos a poner tuberculosis pulmonar, ¿ya? Entonces, lo que hace Expert in Medical Knowledge en base del estudio que habían planteado, obviamente esto requiere revisión luego de un experto o conversar sobre lo que da, es darnos la información de esta forma, ¿no? Ya ordenada y permite que el estudiante luego pueda decir, oye, está bien esto que me ha dicho, yo estoy en contra de esto, ¿no? De lo que está diciendo. Estoy de acuerdo con que es entre los 25 y 34 años. Los factores de riesgo de verdad son estos. La etiología sí es esta, estoy de acuerdo con esto. Y da justo este resumen rápido de lo que uno tiene que ver o saber y que puede modificarse dependiendo de la experiencia o expertise de alguien, ¿no? Como Wagner dijo, no recomendamos usar esto sin revisión, pero nos ayuda porque permite que nuestra mente se ordene, ¿no? Y obviamente todo entra mejor en una mente ordenada. Entonces, esto es lo que permite hacer este chatbot que es Expert in Medical Knowledge. El prompt se les va a ir pasando también para que puedan adaptarlo a donde ustedes gusten. Y por ahí me habían comentado esclerosis múltiple, ¿no? Que es una patología que a uno de mis mejores amigos me gusta mucho. Y así pueden ir probando y jugando sobre lo que ustedes necesiten. Y así es como ustedes pueden tener los resúmenes. Pero ahora la siguiente pregunta es, ¿puedo hacer que ChatGPT me ayude a leer artículos? Y la respuesta es sí. In-Depth Literature Reviewer es una salida que encontramos con un grupo de trabajo para poder hacer algo que se llama matriz de literatura, ¿no? Justo vamos a llegar a esa parte luego, Romina. Y en In-Depth Literature Reviewer, que también es de acceso libre, lo que se puede hacer es lo siguiente. Podemos darle un artículo, es de acceso libre también, como recalco, y permitir que este chatbot pueda extraer la información que uno busca, ¿no? En este caso es una revisión sistemática en catatonía. No es el mejor artículo para que le extraiga, pero nos ayuda a nosotros, al menos con el equipo de trabajo que tenemos, para demostrar cómo podemos hacer esto, ¿no? Entonces, eh, básicamente nos extrae la información relevante, ¿no? Introducción, objetivos, método o tipo de estudio, cuál fue la unidad de análisis que incluyeron en los estudios, cuál fue la muestra o artículos que incluyeron, cuál fue los métodos, cuáles fueron las variables, cuáles fueron las variables independientes, cuál es el análisis y cuáles fueron los resultados principales, ¿no? Entonces, de esta forma, nuestros estudiantes y nosotros podemos acercarnos a una lectura quizás un poco más ordenada o inicial de papers y salvar tiempo. Vemos esto y luego lo corroboramos, porque existe un principio que me gusta mucho a mí, que es el priming psicológico, que es predisponernos a hacer una acción, o sea, predisponernos psicológicamente a aprender algo, ¿no? Yo lo uso para el aprendizaje. Y es así como ustedes pueden llegar a acortar el tiempo o responder preguntas que ya tienen. Entonces, In-Depth Literature Reviewer básicamente
es lo que yo hago, lo que yo pienso con el equipo que tengo de trabajo sobre cada paper. Y si hay algo que todos ustedes tienen, es que ya tienen conocimiento humano. Así me digan que no, probablemente tengan entre 20 a 50 o hasta, no sé, 60 años de vida, de experiencia y de conocimiento, que es valioso, ¿ya? Entonces, ese conocimiento lo pueden sistematizar y lo pueden descargar en estas aplicaciones, ¿no? Eh, es un campo de investigación increíble y justo tenemos que hacer más estudios para corroborar que esto que estamos usando tenga validez luego. Porque yo puedo enseñárselos y puedo vendérselos y puedo decirles, úsenla. Pero lo segundo es qué tan válido es comparado con el mejor estándar que tenemos ahora. Y el estándar que tenemos ahora somos los humanos o los expertos. Entonces, esta es la línea de investigación que se requiere tanto para estudiantes como para médicos. Y soy muy abierto al decir estas cosas, ¿no? Entonces, voy a pasarles esto y por último vamos a ir a la parte de evaluación, que es la que Wagner ha estado spoileando casi toda la presentación. Y en la evaluación podemos crear preguntas o podemos crear rúbricas. Hoy día solo me voy a centrar en crear preguntas, porque es la parte que más me interesa y es donde aproximadamente tenemos creo que 3, 4 publicaciones sobre diseño de preguntas con ChatGPT. Bueno, 2 o 3 en las que dan exámenes y una en la que crean preguntas. Entonces, ¿saben cuánto cuesta hacer una pregunta tipo USMLE Step 1 o una pregunta del Sevier? Voy a asumir que las del Sevier cuestan así, cerca de 100 a 500 dólares, ¿ya? Y es un montón de dinero. Me gustaría que los docentes que están aquí me comenten, ¿no? Hacer una pregunta bien hecha, con todos los criterios que tiene una pregunta, es súper difícil porque requiere que uno sepa primero técnicas de pregunta, conozca el dominio del campo y segundo, y la parte más difícil, ¿no? Que cree buenos distractores. Entonces, en base de todo esto, mi persona y otros investigadores han trabajado sobre chatbots que crean preguntas. Y como todos, actualmente nos encontramos en esta vía de las competencias porque estamos en una era de las competencias, de la educación médica basada en competencias. Podemos crear rúbricas, o en realidad desde mi perspectiva lo mejor es revisarlas, ¿no? Entonces les presento a MCQ Creator in MEDET. Este es un creador de preguntas en educación médica. Y ustedes pueden pedirle la pregunta que quieran. Alguien, dígame, ¿qué preguntas quieren pedirle? Digamos que va a ser esquizofrenia, la competencia va a ser diagnóstico. Va a buscar todo y va a tener un caso clínico claro, ¿no? Y este chatbot nos permite crear una serie de preguntas para estas patologías, ¿no? Ahora quisiera una pregunta de diagnóstico diferencial, ¿no? Y parece súper sencillo, pero si nos damos cuenta, comenzamos siempre con algo que yo le llamo representación del problema. No es un término tan aprobado por nuestra cultura. En realidad, si alguien puede difundirlo, por favor, hágalo. Pero podemos comenzar con esta breve descripción, ¿no? Que es el sexo, la edad, cómo llega a donde lo estamos atendiendo, quién lo trae y el motivo de consulta principal, ¿no? La historia de la enfermedad en breve y el examen físico u otros paraclínicos relevantes, ¿no? Entonces, aquí también tenemos otro diferencial y hemos trabajado tanto en este chatbot que tratamos de que los diagnósticos diferenciales tengan bastante correlación entre ellos, porque es la parte más difícil de crear. Aquí usamos algo que se llaman modelos diagnósticos cognitivos, que espero en algún momento se pueda hacer una conversación de esto, porque es necesario que nos juntemos muchos expertos y creemos un repositorio de modelos diagnósticos cognitivos, ¿no? Entonces les he pasado el chatbot, ustedes pueden usarlo, pueden crear las preguntas que gusten. Y así como ese, hay una serie de chatbots que hemos ido trabajando, pero que todavía no estamos listos para compartir porque nos falta, ¿no? Y por último, tenemos este evaluador de rúbricas o evaluador de calidad de rúbricas, que es un Rubric Quality Checker. Básicamente ustedes pueden subir su rúbrica
en su defecto, pedirle una rúbrica. No recomiendo que pidan una rúbrica, recomiendo que la suban y que se les mejore. Pero con fines de esta ponencia, les quisiera demostrar lo siguiente, ¿no? Por favor, diseña una rúbrica para una ponencia educativa, para, digamos que son para pacientes slash familiares de pacientes con trastorno depresivo mayor, ¿no? Vamos a evaluar a un médico residente en este apartado, ¿no? De cómo enseña a familiares y a pacientes. Lo increíble de esto es de que ya tenemos, trabaja en base de competencias de CANMEDS y nos dice cuáles son las que va a usar, ¿no? Dicho sea de paso, yo amo el modelo CANMEDS y de esta forma nos permite ver, ¿no? Que el criterio es que explica el trastorno depresivo mayor, explica de manera completa, se comunica de manera adecuada, colabora con las personas y los invita a hacer preguntas, ofrece varias estrategias para apoyarlos y se muestra altamente empático y demás, ¿no? Entonces ustedes pueden crear esbozos de rúbricas para tratar de darle mejor retroalimentación a los estudiantes, porque algo que a veces ocurre, tanto para docentes y estudiantes, es que cuando no se recibe retroalimentación, no se cierra el proceso de aprendizaje, ¿no? Y así sea algo no lo mejor hecho, en el mundo ideal todo debería estar bien hecho, pero la verdad es que sabemos que la vida es rápida. Estas herramientas pueden ayudarnos a poder avanzar, ¿no? No está, lo voy a compartir ahora, si no me equivoco, y les voy a pasar el link de Literature Review. Entonces, en realidad, esta es una invitación a que ustedes puedan trabajar sus propios chatbots también. Si se han dado cuenta, este es un conocimiento, es un conocimiento corto mío que he tratado de recopilar y adaptar a la educación médica, pero ustedes pueden usar su expertise en el área en el que están, más expertise en educación médica, y crear nuevos productos y publicar sobre ellos, hacer papers, revisiones, contarle al mundo qué es lo que están haciendo, sobre todo en habla hispana. En habla hispana se necesita un... Ah, y ahora le voy a dar pase a Wagner, que si no me equivoco, Wagner, y una vez termine Wagner, yo voy a contar mi experiencia haciendo lo mismo para el examen de resultado médico y vamos a ir a la parte reflexiva. Wagner, todo tuyo. Excelente, muchas gracias, doctor. Bien, continuando con la ponencia, eh, me reafirmo lo dicho y comentado por el doctor. La inteligencia artificial en la generación de rúbricas y también en la interacción de los chatbots puede generar estas preguntas, por ejemplo, de casos clínicos y también se han utilizado y, por ejemplo, en artículos científicos, ¿no? En estudios. Por ejemplo, en la comparación de cómo se desempeña ChatGPT o se puede desempeñar Bing u otra plataforma en algún examen nacional de medicina. Y no solamente en Perú, hablo del examen de Estados Unidos, que es uno considerado uno de los más complejos. Pero esta comparación, ¿para qué nos sirve? Para saber si ChatGPT tiene solamente una resolución aprobatoria o no. No, claro que no. Sino que esto nos llama y nos impulsa a que, por ejemplo, se podría utilizar estos chatbots para generar preguntas similares, ¿no? A lo que es los exámenes nacionales de medicina. Entonces aquí el estudiante puede ir generando estas preguntas, capaz también asesorado siempre, de alguna manera, e ir impulsando su aprendizaje, ¿no? Ir mejorando su conocimiento. Entonces, de esta manera, llegamos a la conclusión que la inteligencia artificial ha venido, pero para ser un complemento, para ser un apoyo al aprendizaje del estudiante y profesional de ciencias de la salud. Muchas gracias. Bueno, yo les contaré que en educación médica del Sevier, justamente en donde nos encontramos, hay una revista en la que realizamos un estudio en el que validamos un examen similar al examen nacional de medicina y sorprendente de Perú. Y sorprendentemente las preguntas diseñadas por este chatbot tuvieron similares índices de discriminación y dificultad. ¿Y eso qué quiere decir? De que son iguales quizás a las que crean los humanos, pero imaginen lo siguiente. ¿Qué tal si ahorramos tiempo a educadores médicos y les damos las preguntas que ya creamos para que ellos las mejoren, ¿no? Se ahorrarían muchos recursos, se ahorraría tiempo y se tendría un ambiente en el cual creo que todos los que son educadores aquí, los estudiantes que concordarían conmigo, que es, se tendría tiempo para hacer educación y no para hacer muchas labores administrativas, ¿no? Porque la inteligencia artificial está para eso, ¿no? No para reemplazarnos.
y esta es la parte reflexiva. La verdad es que desde mi perspectiva y desde tantos papers que he llegado a leer, es que no seremos reemplazados por la inteligencia artificial, sino por profesionales que usan la inteligencia artificial. Ergo, hay que aprender a usarla. Y no hay, no, yo sé que quizás hayan brechas o barreras en la edad, probablemente mis estudiantes vayan a usarla mucho mejor que yo porque son una generación más nativa digital, pero cada uno tiene que agregar lo suyo, ¿no? Y crear un ambiente colaborativo en este aspecto. Así que esta ha sido mi perspectiva y la presentación que tenemos con Wagner sobre este campo. Los invitamos a colaborar con nosotros o con el Sevier, que el Sevier tiene cosas increíbles en inteligencia artificial que se están viniendo. Y creo que damos paso a la ronda de preguntas. Javier. Sí, en efecto, doctor. Muchísimas gracias por la exposición. La verdad que ha sido muy entretenida tanto la exposición como el chat, porque la verdad que no ha parado de llegarnos preguntas, dudas en cuanto a lo que estaban exponiendo tanto usted como Wagner. Así que voy a tratar de hacer un resumen de todas las que nos han llegado y tratar de formularle en estos últimos minutos del seminario aquellas que todas nos han parecido súper interesantes, pero bueno, aquellas que tocan algunos campos o algunos aspectos que usted no ha atendido en la exposición. Por ejemplo, vamos con la primera en la que habla que se habrá una inteligencia artificial específica para salud ocupacional. Creo que la verdad es que no sé. Les comento algo. Una de mis palabras favoritas como educador es decir no sé. Sin embargo, pueden crear chatbots usando ChatGPT y entrenándolo con la información que ustedes tengan, ¿no? Esa es mi salida, pero la verdad es que no sé si hay. Creo que va a haber una IA para cada especialidad y probablemente haya una IA o un chatbot para cada patología en el futuro. Así que estemos preparados para eso. La última que nos llega y que creo que será muy interesante para todos, ¿qué IA recomienda para generar imágenes en medicina? La respuesta es ninguna. Esto tiene un sentido. Las IA, en medicina requerimos mucha especificidad y detalle cuando usamos las imágenes. Por ejemplo, si graficamos, qué sé yo, un cerebelo, tenemos que graficar exactamente todas las estructuras. Y las IAs hay que recordar que han sido entrenadas con data humana y la data médica no ha sido la más expandida en la data humana. Ergo, pueden haber muchos errores. Así que mi recomendación sería no usen ninguna todavía y usen láminas que ya existen, ¿no? Ujú, Han habido problemas en algunas revistas de alto impacto en los cuales los investigadores han tratado de crear imágenes con IA y no ha salido bien. Así que mi recomendación es ninguna. Pero, no, eso es todo. Nos salimos del ámbito académico y nos vamos al ámbito clínico. ¿Cómo considera, una pregunta de un profesional, que un profesional de la salud puede aplicar estas herramientas en la consulta médica? Él comenta que especialmente la interpretación de múltiples datos clínicos inespecíficos o una referencia oportuna a los pacientes con otros profesionales de la salud. Es una pregunta muy interesante. En realidad, déjenme pausar mi pantalla por un minuto. Y llegó a mi atención este chatbot que se llama Glass Health. Eh, Glass Health lo que permite es introducir información a nuestro paciente en forma de resolución del problema y luego nos puede crear diagnósticos diferenciales y sugerirlos. Es por paga, pero creo que hasta ahorita es la IA relacionada al razonamiento clínico con más evidencia al momento. Y cuando digo más evidencia, no digo como 20 o 100 papers, estoy hablando de más de uno o dos papers. Ahorita en inteligencia artificial, tener más de dos papers es tener bastante. Ya entonces Glass Health probablemente sea la que yo recomendaría. Y la pregunta sería, ¿cuáles son los pasos de toda la atención clínica? Desde cómo sacar citas, que se puede usar modelos de Machine Learning o Deep Learning, Ujú. desde cómo hacer consultas, desde cómo hacer triaje adecuado, se puede hacer desde cómo dar educación a los pacientes, cómo asegurar la medicación adecuada, cómo predecir qué pacientes van a ir bien, qué pacientes van a ir mal, cómo ayudar a los médicos para que puedan diagnosticar mejor, para que puedan documentar mejor. Creo que las posibilidades son infinitas siempre y cuando se tenga soporte económico y conocimiento sobre todos los pasos de este proceso, ¿no?
Ujú. Nos llega otra pregunta un poco más general, que nos comenta pues, a partir de cómo, desde este machine learning que comentaba al principio, cómo es que esos algoritmos adquieren la información. ¿Quién los surte de esos contenidos, de esa información, para generar Ah, eso? es una pregunta muy interesante. Primero, tienen que saber que todos estos modelos están siendo entrenados con data humana. Ergo, hay una frase que me gusta mucho. En sus inicios, ChatGPT representaba a un hombre gringo de 45 años, norteamericano o inglés, porque gran parte de la información era esa. Eh, entonces, los modelos de Machine Learning o Deep Learning se entrenan con información humana, usualmente información abierta, y si nos damos cuenta, podríamos crear específicos para medicina, solo con información del Sevier, digamos, o solo con libros del Sevier, y creamos uno específico. Hay dos formas de entrenar modelos en Machine Learning. Una es supervisada, que es usando modelos de regresión, teniendo en cuenta cuál es el desenlace o el outcome que queremos. Es como que yo quiero que sigas, que llegues a este punto, y te voy a ayudar para que llegues a este punto, pero tú decides el camino. Ujú, Y la segunda es no supervisada, que usualmente se usan modelos como el K-means, que identifica características entre la data y crea clusters, ¿no? Pero ahora usamos Deep Learning en su mayoría, y es eso. Básicamente se entrenan con información humana, ergo podrían estar sesgados también, que es un tema muy interesante en investigación. Eh, Otra pregunta que nos formula un estudiante es ¿cómo puedo filtrar la información dada por los bots para mi nivel de aprendizaje? ¿Y cómo puedo filtrar la que me da la IA para saber si hay errores en la información? Una recomendación que es la más corta que doy es que usualmente tengan, voy a hacer Cherry el Sevier, tengan un libro abierto del Sevier al costado, tengan la información que les ha dado el chatbot y las respuestas o la que les ha dado el chatbot, contrástenlas con el libro. Esto por un lado, o sea, doble trabajo sí, pero hace que su aprendizaje sea más activo, ¿no? Y ya ustedes vayan adquiriendo esta práctica de discernir información correcta de incorrecta, ¿no? Ujú, Esa sería mi recomendación. Si no tienen acceso al Sevier, pues usen las diapositivas de su universidad o den la información a los chatbots en la que ustedes confíen, ¿no? Copien y peguen, por ejemplo, el capítulo del Harrison de tal cosa y pásenlo al chatbot para que lo resuma en este orden que se los he presentado. Entonces, básicamente es ir encontrando esa salida, pero siempre ser bien escépticos. ujú. Otra pregunta nos la formula un docente que, por lo que nos da a entender, no está muy al día y que se quiere poner o quiere tener más o menos unas fuentes, unas revistas o unos accesos para que le recomiende para ponerse al día y poder aplicarlas a sus clases. ¿Cómo podría empezar o por dónde podría empezar? Para educar en inteligencia artificial, lo primero que recomendaría sería hay un curso de inteligencia artificial generativa que da DeepL. Voy a colocarlo ahí. Yo creo que con eso, doctor, usted estaría muy adelante de básicamente muchas personas en IA. Y lo segundo es que lo invito a ver una serie de videos que he grabado para YouTube que son de esta índole, similar a la que hemos trabajado aquí. Y luego ya sería más que todo leer artículos de innovación que se publican en Yosemite Medical Education, o se publica en el Medical Teacher, que es donde se está dando la mayor conversación, o en Medical Education Online, que creo que son las fuentes donde más se está trabajando acerca de estos temas, ¿no? Pero Ujú, en pasos, DeepL, el curso de inteligencia artificial generativa o cualquiera en Coursera. Segundo, ver algunos videos míos o de otros educadores médicos que lleguen a este punto de interacción. Y tercero, ya entrar al campo de la investigación y aprender qué nuevo se está haciendo, porque al día de hoy hay un estudio que todavía no se ha publicado, que han hecho en China, en el que han hecho un estudio controlado aleatorizado de varios grupos, en el que le han dado a un grupo de estudiantes un chatbot para que sea su tutor y a otro solo docentes y están viendo quién tiene más puntajes luego del seguimiento, si no me equivoco son 4 o 6 semanas. Entonces eso es brutal, estamos llegando a otro punto y esta innovación quizás para que sepamos que existe va a pasar tiempo. Entonces, esa sería mi recomendación. ujú. Al final, formulamos ya la última pregunta.
Al final todo este entorno sanitario, al final tiene un principio y un final, que es el paciente. ¿Qué beneficios ha observado, doctor, al incorporar la inteligencia artificial en la atención al paciente? Ah, personalmente ninguno, pero porque no lo he usado con pacientes todavía, no tengo esta libertad. Yo hago investigación en educación médica, pero sí puedo dar luces de algunos estudios que reportan de que hacen que la información sea mucho más accesible para pacientes. Ujú. Hay estudios también que plantean de que cuando tenemos pacientes en listas de espera, por ejemplo, en trastornos ya generalizado, se pueden usar chatbots para dar una psicoterapia breve, ¿no? Otros estudios que evalúan, aparte de la información, toma de decisiones para evitar sesgos. Y por último, les debo decir algo desde la educación médica. En educación médica probablemente hayan más de 8.000 o 80.000 artículos al año, pero de esos solo 0,5 a 1% se centran en pacientes. Entonces, creo que desde la educación médica y la inteligencia artificial hasta ahora va a ser muy poco probable que sepamos cuál es el impacto que tienen pacientes, a menos que ustedes, lo señalo a todos, también asuman la responsabilidad de poder hacer estos estudios, ¿no? Y nada más, es todo por mi parte. Pues muchas gracias, queda mucho camino por recorrer porque esto acaba de empezar, aunque el impacto está siendo ya bastante claro y constatado, como hemos podido ver, también por el interés que ha generado la cita. Nada, por nuestra parte, agradecer al doctor Flores, a Wagner, por el tiempo y dedicación que han tenido para esta presentación. Ha quedado corta porque tenemos muchísimas preguntas todavía que responder, así que o las haremos llegar a través de email para poder responderlas a través de un artículo en un futuro. Y nada, por nuestra parte agradecer a todos los asistentes de España y Latinoamérica por las horas más tarde aquí en España, son cerca de las 10 de la noche, casi el mediodía o pasado el mediodía en Iberoamérica y por daros ya la última palabra y la despedida a ambos. Yo me despido, muchísimas gracias y nada, doctor, últimas palabras para los asistentes, tú, Warner. Wagner, por favor, tú primero. Muchas gracias, doctor. Bien, ha sido una ponencia muy fructífera. Agradezco la presentación de todos. Para despedirme, algunas palabras. La inteligencia artificial, si bien está teniendo un auge público, esto viene desde antes, pero ahora todos podemos tener el privilegio y la responsabilidad de seguir conduciéndola. Estamos en un momento donde que los estudios siguen en constante desarrollo, pero podemos ser parte de esto. Podemos usar la inteligencia artificial para la educación médica, para la investigación y sobre todo para seguir generando oportunidades y desarrollo frente a problemáticas. El ser humano desde tiempos antiguos siempre ha tenido problemáticas, pero siempre hay solución. Entonces podemos ser parte de ello, generar soluciones, generar ideas, generar nuevas estrategias en beneficio de la humanidad, tanto en la medicina y en todas las carreras en el profesionalismo. Muchas gracias y los incentivo a seguir investigando por un mejor futuro. Un abrazo. Muchas gracias, Warner. Doctor, si quiere unas últimas palabras. Claro que sí. Secundando lo que dice Wagner, diría lo de Wagner por dos, pero en realidad, como le digo a mis estudiantes, y como dice un buen amigo mío, Miguel Pinto, que no está aquí, pero es mi partner en este camino de la educación médica, estamos quizás sobre los escombros de lo que fue el mundo, citando a María Risa, y estamos todos aquí juntos en la trinchera, ¿no? Tratando de reconstruir o crear algo que alguna vez fue. En ese sentido, creo que todos estamos en la misma lucha de integrar o mejorar la educación médica y la inteligencia artificial es una oportunidad para hacerlo, al igual que todas las herramientas. No tengan miedo en aplicarla y segundo, esto no va a hacer que se pierda la parte esencial de ser médico, porque ser médico no es solo diagnosticar y ya. Ser médico es interactuar, conversar con otros profesionales de la salud, hablar con el paciente, entender el sufrimiento, el dolor y otras muchas competencias que van más allá de solo dar un examen o saber, ¿no? Entonces, los invito a acompañarnos en este camino, gracias al Sevier, y comparto mis redes sociales antes de que me olvide, porque siempre me olvido. Listo. Muchas gracias. Hágalo esto, bueno, un segundo. Muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz día.